durante el año, pero ya a ustedes les va a quedar. Yo me voy a asegurar que ustedes queden listos para enfrentar estos cursos, ¿no? Y bueno, la receta para el éxito: estudia mientras los demás están durmiendo. Trabaja mientras los demás están holgazaneando. Prepárate mientras los demás están jugando. Y sueña mientras los demás están deseando, ¿no? William Ward, ¿no? Entonces, con esfuerzo se puede hacer las cosas, ¿no? Listo. ¿Ya? Y bueno, solo para culminar la clase, les voy a enseñar algo de patología para que vean cómo viene este curso, ¿ya? Por ejemplo, vamos con algo de inmuno. Yo sé que ustedes recuerdan, ¿ya? Por ejemplo, chicos, cuando ingresa una bacteria, ¿ya? Primero inicia la inmunidad innata y luego la inmunidad adquirida. ¿Cuánto tiempo pasa para que de inmunidad innata se active la inmunidad adaptativa o adquirida, chicos? ¿Cuánto tiempo pasa para que de inmunidad innata se active la adquirida o adaptativa? Ingresa una bacteria, se metió por ahí un germen, ¿no? Preguntita: ¿cuáles son los gérmenes? Si te da una infección en la piel, ¿a quién le echas la culpa? ¿Cuáles son los dos que dan infecciones en la piel? Ahí está, muy bien, Ítalo. La inmunidad innata a la adaptativa pasan de 7 a 9 días. ¿Ya? Esa es una pregunta de examen. Y si te da una infección en la piel, ¿quiénes son los culpables generalmente? Ojo que toda la segunda unidad de pato es infecto, ¿eh? Estafilococos, muy bien, y Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Estratifilococo aureus y Streptococcus pyogenes. Y se metió el pirógeno exógeno, ¿ya? Y bueno, van a pasar 7 a 9 días. Entonces, hay células que son de la inmunidad innata y células de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, todo el mundo de los polimorfonucleares es inmunidad innata. Las células dendríticas son inmunidad innata. Los natural killers son inmunidad innata. En cambio, los linfocitos B y T son adquiridos. Entonces, tú acá tienes que saber toditito las funciones y cuándo participan. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que vean. Listo, tenemos la piel y acá se mete una bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, un S. aureus, ¿ya? Ya sabemos que tiene forma de racimo, pero lo voy a dibujar así. Para que este S. aureus llegue, penetre la piel, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? ¿Qué es lo que tiene que haberse, lo que tiene que haberse, lo primero que tiene que atravesar? No me digan la piel, ¿eh? Siempre para que una infección, por ejemplo, ingrese, tiene que pasar unas defensas, ¿no? Por ejemplo, para que imaginemos, yo les pongo este caso, ¿ya? ¿Cuál es el problema de un paciente que ha tomado un alcohólico, ¿no? Un alcohólico. ¿Cuál es el riesgo de un alcohólico, chicos? Un alcohólico que está que vomita. Ese sería uno. ¿Cuál es el riesgo de un paciente prostático, o sea, que tiene hiperplasia prostática benigna? ¿No? Anciano. ¿Qué le puede dar? ¿De qué se puede enfermar? ¿No? Un alcohólico, que vomita, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico que vomita, el alcohol hace que pierda la tos. Pierde la tos. La tos era un mecanismo de defensa. Son las famosas barreras naturales. Las barreras naturales del cuerpo. Por ejemplo, la tos es una barrera natural de tipo mecánica. O sea, el alcohol hace que tú pierdas la tos, igual las benzodiazepinas, todo. ¿Recuerdan una depresión respiratoria? Ya. Los alcohólicos que vomitan tienen riesgo de aspirarse y como no tosen, se va el contenido alimenticio al pulmón y la neumonía aspirativa, que es muy severa, ¿no? El anciano, chicos, el anciano con hiperplasia prostática benigna, este es su uretra, la próstata ya no deja que salga la orina y la orina se acumula en la vejiga. ¿Cuál será el problema de que la orina se acumule en la vejiga, chicos? ¿Qué le puede dar? Cistitis, itus, también es la barrera mecánica. Y así nosotros tenemos barreras, ¿no? Naturales, mecánicas, por ejemplo, las barreras físicas. Ahí tenemos la piel y mucosas. Eso es lo que yo les preguntaba. Para que penetre el estafilococo aureus tiene que haber roto piel y mucosas. ¿Qué otra barrera natural tenemos? Aparte mecánica, física. Las químicas, por ejemplo,
Un ejemplo, chicos, de barrera química. Ya, un ejemplo. Claro, el pH gástrico. Y el pH también, no solo gástrico, sino a nivel de la vagina de la mujer. Por el lactobacillus, si no le da vaginitis. Y en el gástrico, cualquier enterobacteria pasa. ¿Qué otra barrera nos falta? La microbiota. Y ustedes recordarán, chicos, ¿qué pasa si yo mato a todas las bacterias y me queda una? Doy un antibiótico de amplio espectro y mato a todas las bacterias y queda una, ¿no? ¿Cómo se llama esa que queda? Clostridium difficile, ¿no? Porque era difícil de matar y me da la colitis pseudomembranosa. Lo mismo pasa con Cándida. Entonces, para que entre un pirógeno exógeno como el aureus, tiene que haber roto lo primero barreras naturales. Ya eso te van a preguntar. Una vez que entra el aureus, ¿cuál es la primera célula con que entra en contacto? ¿Ya? ¿Qué tipo de células son las con las que entra en contacto? Entra en contacto con las células dendríticas. Esas van a entrar en contacto. Pueden entrar con los macrófagos, pero más con las células dendríticas, ¿no? ¿Y qué hacen? Imaginen, y chicos, ¿cómo se llaman los receptores de la célula dendrítica o de los macrófagos que reconocen a los pirógenos exógenos? A lo extraño. Muy bien. Receptor, muy bien. No, no es el complejo mayor de histocompatibilidad, no. Eso es para presentar, pero para reconocer a lo extraño al inicio, en el primer contacto, muy bien David, los TLR o receptores tipo TOL. Entonces, el sistema inmune innato, que es el primero que va a participar, tiene unos receptores que reconocen a todo lo extraño, ¿ya? Pero no te dicen, ellos no te van a decir, ¿sabes qué? Entró Alexis una E. coli, Alexis ha entrado un neumococo, no, porque esa es una característica de la inmunidad innata. La inmunidad innata es inespecífica. En cambio, la adquirida es específica. Chicos, ¿cuál tiene memoria? ¿La innata o la adquirida? La adquirida guarda memoria inmunológica. ¿Cuál es más potente? ¿La innata o la adquirida? ¿O iguales? La adquirida es más eficaz, más potente. ¿Ok? Y demora 7 a 9 días en activarse. Entonces, esa es una característica. Por eso los innatos tienen receptores TLR. O sea, son receptores inespecíficos, totalmente. Estos receptores TLR lo único que te van a decir dependiendo del número, por ejemplo, 2, 4, 5, por ejemplo. Si se activa el TLR2, dice, ¿sabes qué, Alexis? Está que te ataca un gran positivo. Alexis, activó el TLR4, está que te ataca un gran negativo. Alexis, activó el TLR5. ¿El TLR5 a quién reconoce? ¿Ya? Lo bueno muy bien, David, la flagelina, al flagelo. Lo bueno de patología es que te va a dejar fresquito para el ENSI, ya que yo sé que lo vas a dar bien. Por ahí haremos un repaso gratuito también del ENSI, como he hecho con los chicos en ese tiempo, cuando esté por ahí, ¿no? Entonces, y ahí tienes que recordar que es diferente un gran positivo de un gran negativo. Por ejemplo, ¿cuál es la molécula que caracteriza a los gran positivos y que no lo tienen los gran negativos? Muy bien, el gran positivo tiene el ácido lipoteicoico. ¿Y el gran negativo qué tiene que no tiene el gran positivo? Los lipopolisacáridos. Excelente. Y los lipopolisacáridos tienen un antígeno O, el núcleo core y el lípido A. ¿Cuál de estos chicos es el que da la sepsis? El que es la endotoxina y da la sepsis. Es el que inflama todo el cuerpo. Responsable de la sepsis. Antígeno, núcleo core, lípido A, todos. El lípido A, esa es pregunta incluso que ha venido en el EDAN. Esta es la endotoxina que genera la sepsis de los pacientes. ¿Ok? Entonces son diferentes. Chicos,
¿Quién de los dos tiene peptidoglucano? ¿Gran positivo, gran negativo? Ambos. Ambos tienen, solo que el de acá tiene más, si hablas de peptidoglucano, el de acá tiene más peptidoglucano, ¿no? Tiene más, pero ambos. Por eso los beta-lactámicos funcionan en ambos, pero más en el gran positivo. Y así. Y así, entonces con eso van a utilizar. Y una vez que ellos van a reconocer al pirógeno exógeno, van a liberar pirógenos endógenos, ¿no? Los pirógenos endógenos son las citoquinas proinflamatorias. Entonces, chicos, ¿cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Las principales citoquinas proinflamatorias. Ya, muy bien. IL-1, IL-6, TNF, alfa, excelente. Interferón gamma no es, puede ser, pero no se libera tan pronto, ya es un poco más crónico, y no lo libera la célula dendrítica específicamente, más es liberado por el natural killer. Estas son las típicas proinflamatorias, ¿ok? Entonces, el IL-1, ¿cuál es la función de todas estas citoquinas proinflamatorias? ¿Cuál es la función principal? ¿Para qué han nacido? ¿Para qué existen? Tienen como unas funciones específicas, pero lo principal es activar al endotelio. ¿Por qué quiero activar el endotelio? Porque tú tienes que ver esto como una guerra. Ha entrado el enemigo. ¿Cuál es el cuartel del sistema inmune? La sangre. Ahí están todos. Ahí están todos en la sangre. Ahí está el neutrófilo y todo el mundo. Entonces, yo tengo que abrir al endotelio para que por ahí salga la primera célula que nos va a defender. ¿Cuál es la primera célula de la inflamación aguda, chicos? ¿Cuál es la primera célula de la inflamación aguda que va a salir a defender? ¿Lo sabes tú? Porque eso se eleva en inflamaciones agudas, en infecciones agudas. ¿Qué es lo que se eleva? Claro, los neutrófilos. Muy bien, Yulisa. Neutrófilos. Entonces, el neutrófilo no va a salir a menos a que tú no actives el endotelio. Pregunta, ¿por qué vasos salen los neutrófilos? Clave A, metaarteriolas, B, capilares, C, vénulas postcapilares. ¿Por cuál sale el sistema inmune? Metaarteriolas, capilares, vénula postcapilar. Muy bien. Vénula postcapilar. Eso justo yo les preguntaba ayer en el repaso en sí y se habían olvidado los chicos, ¿no? Pero bueno, ayer lo repasamos, así que bacán. Vénula postcapilar. Por ahí salen principalmente. ¿Ya? Eso funciona. Ahora, la IL-1 tiene sus mecanismos propios. La IL-1 es la principal que nos da la principal con la fiebre. Pero para que dé fiebre, tiene que la IL-1 irse a un endotelio. ¿A qué endotelio se va la IL-1? Porque la interleuquina no puede penetrar la barrera hematoencefálica. Al endotelio se va del órgano vascular de la lámina terminal, ¿no? Y ahí se va a sintetizar una prostaglandina, la prostaglandina E2. Esa es la que va a dar la fiebre. ¿Por qué crees que damos AINES? Para no ataca la interleuquina, ataca la prostaglandina, los AINES, ¿no? Entonces, esta prostaglandina E2 se va al hipotálamo, ¿ya? Chicos, ¿en qué parte del hipotálamo se controla la fiebre? ¿Hipotálamo anterior, hipotálamo posterior? ¿Anterior o posterior? Primero te preguntan entre anterior y posterior. Por eso cuando hay problemas de uno de ellos aparecen los hipertermias, ¿no? Anterior, acuérdate que tu frente está delante. Hipotálamo anterior, muy bien, Ítalo. Hipotálamo anterior. Y si te preguntan el núcleo específico, es el núcleo, y ahí lo había dicho David, excelente, núcleo preóptico. Entonces, ese es el mundo de la fiebre, ¿ya? Y no es la única, pero es la principal que da fiebre. La interleuquina 6, ¿cómo se va a ir a su mundo? ¿A dónde se va a activar principalmente la interleuquina 6, chicos? Se va al hígado. Ese es su mundo de interleuquina 6. Y en el hígado ¿qué va a producir el hígado, chicos? Los reactantes
de fase aguda. Eso es lo que produce el hígado, ¿no? Cuando hay inflamación, uno mide el PCR, la proteína C reactiva. Eso se eleva cuando hay inflamación, ¿ya? Es un reactante de fase aguda. ¿Alguien sabe otro reactante de fase aguda? La ferritina, el fibrinógeno, ¿no? Entonces esos son reactantes de fase aguda, ¿no? Las lectinas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de la proteína C reactiva? ¿Para qué se eleva la proteína C reactiva? Tiene que tener algo, ¿no? No es solo para que lo midamos y hay inflamación. La proteína C reactiva es una oxonina. ¿Qué significa ser una oxonina? ¿Alguien sabe qué es oxonizar? Creo que sí lo recuerdan. Esto, bueno, un alumno lo hizo, ¿no? Marcar, me dice Sebastián, muy bien, Ángeles, Sebastián. Es hacerlo, un alumno me decía, hacerlo sexy. Ah, ya, hacerlo sexy a la bacteria, sí. O sea, la bacteria, cuando el neutrófilo sale, es difícil encontrarlo. Imagínate un neutrófilo que salga entre todo el tejido. Entonces las oxoninas se unen y lo hacen muy visible a la bacteria. Entonces, ¿quiénes son oxoninas? Son 4 oxoninas que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la oxonina más importante, chicos? La que más marca, la más importante. Las inmunoglobulinas o los anticuerpos son los más importantes. Luego está el complemento y justamente, ¿quién del complemento? El C3b. Hay que estudiar toda la vida el complemento y el C3b. Ahí está muy bien, Aitalo, excelente. Luego está la proteína C reactiva y vamos a tener a las lectinas de unión amanosa. Entonces esas son las 4 oxoninas que lo hacen más visible a la bacteria y más fácil de fagocitar. Por eso, ¿cuál es el principal órgano donde se produce más anticuerpos? ¿Dónde se produce más anticuerpos de todo nuestro sistema? ¿Dónde se produce más anticuerpos? En el vaso. Por eso un paciente cuando no tiene vaso esplenectomizado, el vaso es el primer órgano que se daña, el órgano que más frecuente se daña cuando hay un traumatismo de órgano cerrado. O sea, imagínate que hay un accidente, no tiene ni un corte, pero está sangrando por dentro, es el vaso. Y a ver, sutura el vaso sangra demasiado, tú lo sacas. El paciente que no tiene vaso, por ejemplo, un paciente esplenectomizado, ¿cuál va a ser el problema? ¿De qué infecciones va a sufrir? ¿Infecciones por qué gérmenes? ¿Cuál crees que es el germen más difícil de fagocitar? Porque ya no, como no hay anticuerpos, no va a poder ser oxonizado, ¿no? Entonces, ¿cuáles gérmenes son más difíciles de fagocitar? Los que tienen cápsula, los encapsulados. Entonces, ¿cuáles son gérmenes encapsulados, chicos? A ver, los 3 más importantes gérmenes encapsulados. Haemophilus influenzae, muy bien. ¿Otro más? Neisseria meningitidis, muy bien, el meningococo. O Neisseria meningitidis, meningococo. En falta uno, la principal causa de neumonía. El neumococo. El neumococo o Streptococcus pneumoniae. Son los 3, por eso el paciente que no tiene vaso tienes que estar vacunándolo contra ellos, ¿ya? Entonces, así más o menos son las preguntas para que tú vayas razonando y haciendo el algoritmo, ¿ya? Y el TNF alfa es el principal, el que más activa el endotelio y está asociado con el shock séptico, es el que da el shock séptico y es el que da la caquexia. Chicos, ¿saben qué es la caquexia? Es cuando han visto esos pacientes que tienen un cáncer o tuberculosis y adelgazan demasiado por la enfermedad. Eso es por el TNF-alfa. Da el adelgazamiento patológico, que prácticamente adelgazamiento terminal, ¿no? Por eso al TNF-alfa se le llamaba caquexina antes. ¿Ok? Entonces, te das cuenta, miren, si tú ya lo ves así, un poco te confundes y así están en los libros,
pero es un proceso, ¿no? Empezamos que entró la bacteria celodendrítica, los TLR, luego nos fuimos los pirógenos endógenos, hablamos que activaban el endotelio, salían los anticuerpos, hablamos de la interleuquina 1, cómo llegaba hacia la fiebre, cómo se iba al hígado, el hígado hacía los restantes fase aguda, y estos oxonizaban, y qué pasaba cuando no tenías oxonización, la esplenectomía, por qué infecciones, te ibas al TNF, la caquexina y así, y las barreras. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender acá en el mundo de la patología, ¿ok? Eso es lo que tienes que aprender el mundo de la patología. Y bueno, y así, ¿ok, chicos? Entonces, ya para no extendernos tanto demasiado, ¿no? Y así, estos son los gráficos típicos del Robbins. Y esto tiene que desglosarse. O sea, tú lo ves en el Robbins, puras letras y por ahí un gráfico, entonces no. Hay libros que te apoyan y esquemas. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Cuando ustedes van a estudiar patología, tienen que recordar también su histo. No tanto para la primera unidad, pero sí para la segunda, tercera. Entonces, si quieren recordar algo de histo, por ejemplo, les pregunto, chicos, eh, ¿qué epitelio, no, por ejemplo, qué epitelio encontramos en, por ejemplo, el esófago? ¿No? Porque ahí tú tienes que ver el esófago de Barrett, cuando hay este cambio de metaplasia, ¿no? Todos estos términos. Entonces, para que entiendas eso, tienes que empezar por qué epitelio hay en el esófago. ¿Cuál es el epitelio del esófago? Estratificado, plano, no queratinizado. Muy bien, chicos. Excelente, excelente. Y así, ¿no? Entonces, metaplasia es cuando cambia por un simple cilíndrico. ¿Ya? En las cuerdas vocales verdaderas, ahí ya un poco más, ¿no? Todo el sistema respiratorio es pseudoestratificado, cilíndrico, así, pero las cuerdas vocales verdaderas son estratificado plano no queratinizado, ¿no? Los folículos tiroideos, eso ayer lo puse en el ENCIP. No, no llegamos a esa pregunta. Muy bien, Anthony, simple cúbico, excelente. ¿Ya? En la vesícula biliar, simple cilíndrico, excelente, Carlos, muy bien. Y por ejemplo, en qué lugares del cuerpo no tenemos la capa lúcida de la epidermis? O tenemos capa lúcida del epidermis. ¿No? La epidermis tiene 5 capas, espinosa, granulosa, palmas y plantas, ¿no? Y así, hay datitos así escondidos que uno tiene que ir recordando. Siempre que quieras recordar, para mí creo que tienes que irte al Kieserbaum, porque el Kieserbaum te da no solo histología, sino también patología. Muy bien, entonces eso. Y para la primera unidad, a la mano, tú rojas. ¿Ok? No te compliques tanto con el Abas, con rojas más pato suficiente, ¿no? Y esquemas, todo tiene que ser procesos. ¿Ok? Este es el libro que sí tiene que estar 100% leído, porque de acá es la base. Y miren, chicos, yo leí ambos, porque hay preguntas que salen del Rubin. O sea, es Robin, este es Robbins y este es Rubin. La mayoría sale de acá, pero también hay preguntas de acá. ¿Ok? Entonces, y también tiene esquemas diferentes. Sus esquemas del Rubin me gustan mucho, pero este en PDF no hay, está muy mala calidad. Este, sí, bueno, en PDF les voy a enviar, pero este no. Este sí tendrían que comprarlo si lo desean. Si van a comprar algo en patología, yo les diría en físico este y en físico este. ¿Ok? Listo, el resto no. Patología secretos ya es antes del examen, es para un repaso. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y este Stevens es para expos, porque tiene excelentes gráficos. ¿Ya? El Steven de patología. Y en cambio de secretos te da datitos, te va preguntando así. Muy buen libro, ¿eh? Muy bueno. A mí me gustan muchísimo los de colección secretos, sobre todo patología. Bueno, esto es porque en patología también vas a ver fisiopato, algunas cosas, así que acá te dan datos muy buenos. Y para ciertas unidades, como la segunda unidad, ves todo infecto, casi tienes que leer también el Harrison a la mano. O sea, te ayuda la segunda unidad a repasar para medicina y para patología. Y la tercera unidad ves todo cáncer, que es lo que vamos a hacer en el ciclo de verano, también tienes que ver tu Harrison. Además del libro, ¿ya? Y guías clínicas, ¿ok? Y bueno, chicos, nunca olviden esto, el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, nunca olviden el enfoque en el paciente. A veces en el hospital, solo escuchando a los pacientes, sienten alivio, ¿ya? Porque eso es importante. No pierdan la parte humana del médico, ¿ok? Y bueno, gracias chicos por su asistencia. No olviden que quienes quieren el material de los libros, ¿no? Las diapos, por ahí la clase, ¿no? Pueden escribirnos en @medicina con Alexis, tomar foto de la clase,
subirlo en su historia y me llega la notificación. Si no me va a llegar o si su cuenta es privada, me mandan un mensajito y yo bacán les envío. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, por participar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Miren, quito la grabación.